Bueno, buenos días. Bueno, en realidad es, digamos, estéril hablar de clasificación sin entender cuál es el papel que ocupa la clasificación en lo que sería el proceso diagnóstico, en este caso en uveitis. Para eso uno tiene que entender que desde el punto de vista clínico uno tiene que tener un método. Y básicamente un método es un conjunto de pasos para lograr un fin. ¿Cuáles son los pasos del método diagnóstico? Bueno, básicamente uno lo primero que hace es describir lo que ve, describir lo que ve, lo que percibe. Esa es la primera etapa. A partir de ahí, con esos datos, según lo que toque específicamente, en este caso relación con uveitis, lo clasificaremos en relación justamente a esta información clínica que obtengamos de la descripción, y a partir de ahí proviene un proceso que sería algo así como la denominación, donde juntamos todas las clasificaciones y por ahí los aspectos principales de ese cuadro clínico, que nos sirve para qué, para contrastarlo con el conocimiento existente hasta el momento, ¿sí? De lo que conozcamos y de lo que por ahí a veces tengamos que ir a buscar para poder entender lo que estamos viendo. Y a partir de allí, entonces, poder llegar a un diagnóstico, o por lo menos una presunción diagnóstica, y a partir de ahí los métodos necesarios para poder realizar ese diagnóstico. Y entonces, básicamente describir que nosotros tenemos una especie de alfabeto que es la semiología, y que corresponde a poder saber cuáles son los signos. Los signos no son una actividad propia de esta clase, pero la idea básica es conocer determinados signos, como la presencia de células en cámara anterior, si hay hipopión o no, si hay precipitados queráticos, este tipo de depósitos de células inflamatorias, ya sea gruesos, como vemos aquí, que tienen este aspecto de moneda con tendencia a confluir y a pigmentar, o medianos o finos. Si hay estructuras en el iris como nódulos, ya sea en el borde de la pupila, que serían los famosos nódulos de Keppe, o los nódulos de Busacca que están en la superficie del iris. Si hay atrofia, ¿y cómo es esa atrofia? Hay una atrofia difusa, hay una atrofia sectorial, hay una adherencia del iris al cristalino y sinequias posteriores, hay compromiso corneal de tipo queratopatía en banda, hay compromiso corneal asociado a inflamación, como sucede, por ejemplo, en la queratoveitis herpética. Y en el segmento posterior lo mismo, en la periferia buscar, hay exudados fibrocelulares, hay células en el vítreo, ¿cómo están dispuestas? ¿Están dispuestas en bolas de nieve? ¿Hay compromiso vascular con infiltrado inflamatorio perivascular, como vemos acá, o vasos ocluidos? ¿Hay lesiones a nivel de la retina, blanquecinas, y es una sola, o son múltiples, o es una extensa? ¿Hay lesiones profundas? ¿Están depigmentadas? ¿Cómo está el nervio óptico? ¿La retina está desprendida? Conceptos que nos permiten llegar a, una vez junta esta cantidad de información, clasificar. Nosotros en uveitis clasificamos en base a 4 parámetros. La localización, y la vamos a nombrar ahora para después jugar con las diapositivas restantes. Por ejemplo, según la localización anatómica, uno clasifica la uveitis en anterior, cuando su sitio predominante se encuentra localizado a nivel del iris y o el cuerpo ciliar, y entonces vamos a ver células en cámara anterior, tal vez algunas pocas células en el vítreo. Uveitis intermedia, cuando el sitio predominante de inflamación se encuentra localizado en vasculitis. ¿Puede haber algunas células en cámara anterior? Puede, pero básicamente la inflamación está localizada a nivel del vítreo, ¿sí? Esperen que voy a cambiar me parece
Me van siguiendo bien porque hay un tema de conexión. Sí, se corta un ¿Me poco. siguen? Entonces, habíamos hablado dentro de la localización de uveitis anterior e intermedia. Posterior, ¿cuándo es una uveitis posterior? Cuando el sitio de predominante inflamación se encuentra localizado a nivel de la retina y o coroides. Ese es el sitio predominante. Puede tener vitreitis, puede tener inclusive células en gamma anterior, puede tener, pero el sitio predominante de inflamación está localizado a ese nivel. Y una uveitis difusa es cuando el compromiso inflamatorio es de igual jerarquía en todas las estructuras intraoculares. Eso por un lado. Luego tenemos el curso, ¿sí? Y el curso vamos a tener aguda. ¿Cómo definimos una uveitis aguda? Es una uveitis de comienzo súbito, y que tiene una duración menor a 3 meses. Ahora puede pasar lo siguiente. Si esa uveitis está quiescente durante un periodo mayor a 3 meses, entonces estamos frente a una recurrencia de la uveitis. Una uveitis recurrente es aquella que reaparece después de 3 meses de silencio inflamatorio por lo menos. Y el concepto de cronicidad es importante. A ver, ¿cómo lo diferenciamos del de aguda? Porque a veces uno dice, uy, ¿cómo recurre esta uveitis? Y en realidad no estamos viendo una uveitis recurrente, estamos viendo una uveitis crónica. Por ejemplo, yo tengo una uveitis anterior, ¿no es cierto? Y le doy gotas, y la calmo. Después le voy retirando las gotas, y puede suceder que ya sea en el descenso de las gotas, o tras la suspensión, o en un periodo menor a 3 meses tras la suspensión reaparece la inflamación, y le vuelvo a dar gotas y vuelve a suceder lo mismo, y así sucesivamente, durante un periodo mayor a 3 meses. Esa inflamación persistente, de duración mayor a 3 meses, se llama crónica, es una uveitis crónica en esas circunstancias. Según el tipo de inflamación, vamos a ver las estructuras, precipitados queráticos granulomatosos, la presencia de nódulos en el iris, la presencia de granulomas en alguna estructura, ya sea el nervio óptico, ya sea la coroides. Y por último, la sintomatología. Eso diferencia contraposición de no granulomatosa. No granulomatosa es la ausencia completa de esos síntomas, de esos signos. Eso sería la diferencia entre uno y otro. Y bueno, y con respecto a la sintomatología, la sintomatología fría se refiere a un paciente que ni siquiera consulta por su problema. Vamos a ver que hay cuadros que no le ocasionan nada al paciente. Por ahí más que una molestia leve, a lo mejor algunas mosquitas volantes, algunas medidas de esopsias, y nada más. Y entonces puede ser un hallazgo de la consulta, o una uveitis que transcurra mucho tiempo antes de detectarla, ya cuando esté provocando disminución de la agudeza visual. A contraposición tenemos la uveitis caliente, que es la típica uveitis aguda, dolorosa, con fotofobia, con dolor, la sensación dolorosa a la luz. Eso es la uveitis caliente. Bien. Entonces ahora, ya que nos quedamos tanto en esta diapositiva, vamos a pasar a las otras. Y bueno, y juguemos un poquito con estos conceptos. Tenemos entonces, por ejemplo, este cuadro, justamente, ¿no? Un paciente con ojo rojo, doloroso, con fotofobia. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué encontramos? Si uno describiera esto, ¿qué encontraría acá? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguno que quiera escribir al chat o algo? Bueno, básicamente lo que vamos a encontrar es un área de hiperemia que rodea entonces al área limbar, que nos está hablando de un fenómeno de inyección ciliar, la presencia de células en cámara anterior. También vemos un hipopio, vemos
algo que esté inflamando bien el segmento anterior. ¿Ustedes dirían que esto podría ser una uveitis anterior? ¿Sí o no? Además, hay un dato también que nos puede ayudar un poquito, antes de lo que les estoy preguntando todavía. A ver si me cago. Están contestando en el chat, Doc, A pero ver. no, de las cosas ponen que tienen hipopion, pseudofaquia. Dice que Pero, no pueden decir anterior antes del fondo de ojos. muy bien, ese es un concepto muy importante, ¿eh? Jamás podemos hablar de que una uveitis es anterior antes de revisar el fondo de ojo. Necesitamos ver si no hay compromiso posterior. Generalmente, en una uveitis anterior, el compromiso visual es bajo. O sea, el paciente normalmente ve muy bien. Pero eso no es garantía de que no haya nada en el segmento posterior. Por más que vea bien, hay que revisar siempre el fondo de ojo, porque nos podemos llevar una sorpresa. Así que, conceptos importantes, antes de afirmar que estamos frente a una uveitis anterior, hay que mirar el fondo de ojo. En este caso, se trata de una uveitis anterior. Ahora tenemos este paciente que hace un año que está con miodesopsias, con visión borrosa, y que consulta, tiene algunas poquitas células en cámara anterior, y revisamos el fondo de ojo y encontramos esto. ¿Qué es lo que ven? ¿O qué es lo que no ven? Acá dicen vitreitis. Muy bien, ¿por qué decimos que hay vitreitis? Dice abajo, no sé si es artefacto o snowballs. Ponen. Muy bien, correcto, hay snowballs también, perfecto. ¿Pero por qué decimos que hay vitreitis? Una de las cosas importantes a prestar atención cuando uno dice hay vitreitis es justamente la obstaculización de la visualización, la borrosidad de las imágenes, como si estuvieran fuera de foco, por la presencia de células en el vítreo que están obstruyendo la calidad de la visión, de lo que se ve en el fondo de ojo, como vemos en estas imágenes. En este caso, sumado a esto, tenemos varios snowballs, que podemos ver acá, que podemos ver acá y acá. Esto sí es un artefacto, estos dos no, estos dos son snowballs, estos dos son snowballs, que son bastante característicos en general de este tipo de uveitis. Bien, en base a lo que vemos, porque en el fondo de ojo no aparece más nada que esta vitreitis, ¿no? Y por ahí a lo mejor el nervio óptico parece algo borroso, pero hay que tener en cuenta también que la vitreitis no nos ayuda mucho para verlo bien. ¿Cómo clasificarían esta uveitis entonces? Intermedia. Correcto, esto es una uveitis intermedia porque el sitio predominante de inflamación se encuentra localizado a nivel del vítreo. Además tenemos bolas de nieve, y las bolas de nieve forman parte de algunos tipos de uveitis intermedia, como la parsplanitis, pero la parsplanitis es un subtipo de la uveitis intermedia. Nunca tienen que confundir el concepto de parsplanitis, o sea, uveitis intermedia, o la parsplanitis es cualquier uveitis intermedia. No, la parsplanitis es un subtipo de uveitis intermedia que tiene varias características. Una es idiopático, es decir, no tiene una causa conocida, y tiene dos signos cardinales que la distinguen. Una es la presencia de bolas de nieve, y la otra es la presencia de bancos de nieve, como vimos en las primeras imágenes cuando pusimos imágenes de descripción. Entonces, esto es una uveitis intermedia. Y acá tenemos imágenes, vamos a referirnos primero a esta. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Este es un paciente que comienza con un escotoma paracentral, un escotoma paracentral superior. ¿Qué se les ocurre que está sucediendo con este paciente? Y además, por supuesto, visión borrosa, miodesopsias.
¿qué es lo que ven en el fondo de ojo? Describan. Bueno, tiene lesiones, retinitis focal, dicen acá. Ok, yo les diría que antes de hablar de retinitis, siempre lesión blanquecina a nivel de la retina. ¿Eh? ¿Puede ser retinitis? Puede ser retinitis. En este caso sí lo es. ¿Eh? Esto es una lesión blanquecina a nivel de la retina. Generalmente la retinitis básicamente es eso, es una lesión blanquecina a nivel de la retina inflamatoria. ¿Eh? Generalmente acompañada de signos de inflamación también asociados, como por ejemplo vitreitis, vasculitis. En este caso, vemos una lesión focal de retinitis, como bien dijeron. ¿Pero es retinitis sola o algo más? Fíjense bien. También tiene vasculitis. Pero más allá de eso, fíjense en los CT. ¿Es una retinitis solamente en sentido exclusivo? Retinocoroiditis. Es una retinocoroiditis, correcto, pues si se fijan bien, no solo tenemos una hiperreflectividad que nubla, que borra las capas, la distinción de las capas de la retina, sino que cuando revisamos la coroides en la OCT, la vemos engrosada. Acá hay una coroiditis acompañando a esa retinitis. Entonces tenemos una retinocoroiditis. Retinitis focal generalmente es casi asociación con toxo. Doc, pero Digamos, en este no puede ser la hiporreflectividad de la coroides por la no, hiperreflectividad no adyacente. porque fíjate que vos tenés un límite acá, y acá lo podés ver. Este límite lo buscás y lo encontrás. Acá lo tenés. Es verdad que la imagen se atenúa, pero si te fijas, el límite está. Y acá tenés un engrosamiento coroideo. ¿Eh? Y después tenés, por ejemplo, otro tipo de imágenes. Tenemos acá imágenes también de manchas blancas, pero de tipo ¿qué? ¿Cuál es la disposición que tienen? Multifocal. Multifocal, correcto. Y esto puede ser una gran variedad de cosas. La retinitis multifocal puede ser el comienzo de una necrosis retinal aguda, puede ser el comienzo de un CMD también, retinitis multifocal puede haber por cat scratch. En este caso lo que estamos viendo es una retinitis multifocal por sífilis. Y acá vemos una forma extensa de retinitis con compromiso vascular oclusivo, con predominio arterial, que se parece mucho uy, esto no lo quería poner, pero me salió justamente por mover el cursor, que esto es compatible con ¿qué? Con los criterios diagnósticos de una necrosis retinal aguda, que son cosas que van a ir viendo durante el módulo. Ahora, fíjense, cuando hablamos de retinitis, prácticamente hablamos de etiología de qué origen. Infecciosa. Infeccioso, y ese es un concepto importante. Toda mancha blanca en la retina se considera infecciosa hasta que se muestre lo contrario. Excepciones, vamos a tener, por ejemplo, retinitis multifocal en la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet da retinitis multifocal, como un concepto. Bien. Ahora, bueno, si ya igualmente vieron el texto, pero tenemos una lesión predominantemente localizada en retina y en algunos casos localizada en retina y coroides. Entonces, ¿estamos frente a qué? ¿A una uveitis de qué tipo? Una uveitis posterior, ¿no es cierto? Y ahora tenemos estas imágenes, donde estas imágenes, ¿a qué nivel las tenemos? ¿Son superficiales o profundas? ¿Qué opinan? Profundas, dicen acá. Correcto, son lesiones profundas. Esto parece estar localizado a nivel de la coroides. Estos son focos de coroiditis y vamos a ver que hay diferentes tipos de focos de coroiditis. Hay algunos que pueden tener bordes difusos, con depigmentación,
vemos en estas imágenes de abajo, y que se suelen asociar con un tipo de entidad que tiene una asociación muy exquisita con un antígeno histocompatibilidad. ¿Se acuerdan cuál es? ¿El Bershop? Ese es el nombre de la enfermedad en inglés. ¿Pero con Bueno, qué antígeno histocompatibilidad? Con el HLA-A29, HLA29. que es prácticamente marcador. Hoy en día se habla más de uveitis asociada a HLA-29 que de retinocoreopatía en perdigonada, porque inclusive uno puede ver las lesiones en la ICG antes de que aparezcan visibles en la coroides, donde ya en realidad lo que muestra es un área de pigmentación coroidea producto del proceso inflamatorio. Y estas lesiones más chiquitas, de bordes más discretos, con atrofia peripapilar, algunas que pueden tener pigmentación. ¿Recuerdan a qué tipo de patología corresponde esto? Hay un par de patologías que pueden dar este tipo de lesiones. Acá el vitro está sucio, entonces ya nos orienta a pensar a una en especial. ¿En qué piensan? Esto es se llama una coroiditis multifocal con panuveitis, ¿sí? Y se diferencia de otro tipo de coroiditis que es el síndrome de histoplasmosis presunta, porque en el síndrome de histoplasmosis presunta hay ausencia total de células en los fluidos intraoculares. Ausencia total. En cambio, en la coroiditis multifocal con panuveitis, sí vamos a encontrar células, sobre todo a nivel del vítreo, en una cantidad de leve a moderada, pero están presentes. Y esto también es una forma de uveitis posterior, porque el sitio predominante, en este caso, están localizadas estas uveitis, predominantemente a nivel de la coroides. Y entonces, si bien el título de la coroiditis multifocal con panuveitis es tal, en realidad sería más una uveitis posterior. Y después tenemos estas, donde tenemos, por ejemplo, este es una coroides completamente depigmentada en un paciente con una gran pigmentación, y vemos además atrofias numulares depigmentadas por áreas donde falta el epitelio pigmentario, se ha visto esto en estudios de histopatología, de correlación clínico-histopatológica, o sea, hay un compromiso de la coroides y también de la retina externa, y además tenemos sinequias posteriores, precipitados creáticos de tipo en grasa de carnero, estos que tienen forma de moneda, grasosos, que son los precipitados creáticos también que se llaman granulomatosos. Esto, en el conjunto, tiene una inflamación de igual jerarquía en todas las localizaciones. Entonces estamos frente a una panuveitis. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos también múltiples foquitos chiquitos, apenas visibles, de coroiditis, asociado a una vasculitis de tipo venosa. Fíjense, acá vemos una periflebitis segmentaria. Y vemos además la presencia de nódulos. Estas dos son dos tipos de panuveitis, o uveitis difusas. Jugando con esto, igualmente, más con los conceptos previos que tienen, las imágenes de arriba corresponden a ¿qué? A un... BKH, dijeron. Claro, correcto, es un síndrome de Bocco-Schneider. Y las segundas, las de abajo, las dos de abajo, ¿a qué corresponden? Dicen sarcoidosis. Correcto, digamos, es lo que más uno podría sospechar, de que esto se tratara de una sarcoidosis. Siempre hay que pedir una PPD antes de pensar en eso, pero es lo que más se parece. Bien. Y ahora veamos, ¿qué encontramos acá? Fíjense en la primera imagen, ¿qué se ven acá?
¿Ven la flechita que le estoy marcando? ¿Qué es lo que se ve en la imagen de arriba y a la izquierda? Nódulos en el iris. Nódulos, correcto. Y acá observamos, en este caso, Precipitados gruesos precipitados gruesos. ¿Qué características tienen? Tienen un aspecto de moneda. grasoso, tienen Grasoso. forma de moneda, tienen tendencia a pigmentar. En este caso no lo están, pero pueden tenerlo, y pueden tener tendencia a confluir. Lo que vemos abajo es un granuloma coroideo, en el contexto de una sarcoidosis. Y acá estamos viendo un granuloma del disco óptico. Estamos hablando específicamente entonces del tipo de inflamación granulomatoso, de las uveitis granulomatosas. En contraposición, la ausencia de las mismas, de todos estos signos que vimos en la imagen previa, nos habla de que estamos frente a una uveitis de tipo no granulomatosa. Este es un concepto importante. A ver, obviamente es un concepto clínico, y normalmente cuando uno habla de granulomatoso, siempre habla de una biopsia en donde uno mira en un microscopio y encuentra un granuloma. Y acá estamos revisando eso en un microscopio óptico, revisando signos clínicos. De todos modos, estos signos clínicos son muy orientativos, porque marcan una línea. Hay uveitis que son exclusivamente no granulomatosas, como por ejemplo la uveitis anterior asociada a HLA27, o en general la mayoría de las uveitis anteriores asociadas a artritis idiopática juvenil son de tipo no granulomatosa, hay una excepción mínima que pueda ser granulomatosa. O lo mismo pasa, por ejemplo, con la enfermedad de Behçet, es una uveitis de tipo no granulomatosa. Ahora podemos decir básicamente que las inflamaciones que pueden tener componente granulomatoso pueden manifestarse como no granulomatosas. En cambio, las exclusivamente no granulomatosas jamás van a tener estos signos. Y entonces prácticamente las podemos excluir de los diagnósticos diferenciales cuando tenemos inflamación granulomatosa, ¿no? Ahora tenemos este cuadro de comienzo súbito, que le damos corticoides y cede, vemos cómo se está desprendiendo esta membrana de fibrina, cómo está liberándose la pupila, y el cuadro cede completamente en un periodo menos de 3 meses. Así que desde el punto de vista del curso, esto sería una uveitis, en este caso anterior, porque el segmento posterior no tiene nada. ¿De qué tipo? Aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si esto sucediera todos los años, con ese periodo de intervalo, o con un intervalo mayor a 3 meses, estamos hablando de una recurrencia de esa uveitis, estamos hablando de una uveitis recurrente. A diferencia de esta, por ejemplo, que es una uveitis persistente, que dura todo el tiempo, y que además, por ejemplo, si le pongo gotas, calma, le retiro las gotas y reaparece la actividad inflamatoria, es decir, no se le va nunca. Esto entonces corresponde al curso de ¿qué? De una uveitis Crónica. crónica, correcto, muy bien. En este caso, ¿qué estamos viendo? Vemos varias cosas que marcan, por ejemplo, precipitados queráticos medianos. ¿Qué más vemos? Acá, ¿qué vemos, por ejemplo? ¿Qué se ve? ¿Qué ven en esta imagen, en la imagen de la derecha? Ahí dicen precipitados estrellados. Pues esto se ve más del lado izquierdo, ¿no? Acá, Claro. esto está, Una atrofia difusa del iris. hay una atrofia difusa del iris. ¿Y qué más hay? Nódulos. No, ¿qué son? Hay algunos nódulos, sí señor. Podemos ver estos nódulos que están acá, en el borde pupilar, y tiene algunos más también acá. Y hay algunas cosas que se pueden ver acá,
que son unos puntitos brillantes que si uno los busca en estos pacientes a veces los encuentra, que son como pequeños granitos de sal refringentes, y que son los que se llaman corpúsculos de Russell. Acá hay varios, mira, acá hay uno bien brillante, acá hay otro, justo le pude sacar bien esta foto de este paciente, y acá se marcan perfecto, que son básicamente acúmulos de inmunoglobulinas dentro de plasmocitos. Se supone que es eso, básicamente. Dentro de la uveitis por Fuchs hay células B y plasmocitos en estos pacientes, y los corpúsculos de Russell corresponderían a eso. Normalmente las uveitis son fundamentalmente células T, pero acá hay este tipo de infiltrado inflamatorio. Y sucede que cuando la inflamación se presenta y se da esta atrofia difusa, vamos a tener una pérdida de pigmento y una heterocromía. Acá tenemos esta es una foto que no corresponde a este paciente, es una paciente de ojos claros. ¿Cuál es el ojo comprometido? ¿Qué piensan? Ay, no sé. ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. No, el comprometido es el izquierdo, porque fíjense que lo que sucede acá se llama heterocromía inversa. Es decir, se pierde el estroma en un ojo claro, y entonces comienza a visualizarse el epitelio pigmentario posterior del iris, y entonces parecería que se oscureciera. Y esa es la razón por la que uno ve más oscuro el iris comprometido en un paciente de ojos claros. Y en el de ojos oscuros es al revés, o sea, el más En claro. los pacientes de ojos oscuros, generalmente lo que vamos a encontrar es que en el ojo comprometido el iris se vuelve más claro. Eso es lo que tradicionalmente sucede. Pero en los pacientes con iris claros, está esta cuestión de confusión básicamente que tiene que ver con el hecho de que tras la atrofia el iris, entre comillas, se oscurece porque se visualiza con mayor claridad el color del epitelio pigmentario posterior del iris. Doctor, ¿y Bien, el Fuchs se considera granulomatosa o no granulomatosa? bueno, ese es un concepto interesante porque tiene signos de inflamación granulomatosa, porque tenemos nódulos. Pero desde el punto de vista del infiltrado, no hay macrófagos, hay plasmocitos. De manera que no entra dentro de la clasificación de las granulomatosas. Es una uveitis no granulomatosa, pero porque se sabe qué representan estas estructuras, porque muchas de las estructuras que tiene, normalmente desde el punto de vista clínico uno las considera granulomatosas. Sin embargo, no lo es. Y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de uveitis que producen dolor, fotofobia en el primer momento. Entonces, a estas uveitis, desde el punto de vista sintomatológico, las clasificamos ¿de qué? ¿De qué forma? ¿De uveitis frías o calientes? ¿Estás caliente? Correcto. Y, por ejemplo, esta otra, ¿no es cierto? Acá tenemos una pacientita que de repente se hace un control escolar, Pacientita se le fría. nota que tiene disminución de la agudeza visual, la asciende en la lámpara anterior, la encuentra en esta queratopatía en banda. ¿Qué es la queratopatía en banda? Es un depósito de calcio a nivel de la capa de Bowman, y que normalmente comienza en forma periférica y avanza en forma centrípeta, y deja estos pequeños espacios de redondelitos transparentes, porque son áreas donde se saltean los nervios corneales, y le da este patrón en queso suizo, ¿no es cierto? Y que caracteriza las inflamaciones crónicas
en pacientes pediátricos. ¿Eh? El hecho de que encontremos esto como un hallazgo de la consulta nos habla de que sintomatológicamente esto es una uveitis fría. Y lo mismo en este caso. La uveitis intermedia también puede tener este tipo de comportamiento. Muchas veces es un hallazgo de la consulta en los pacientes pediátricos, tras encontrar que lo llevan al chico para ver si se puede hacer unos anteojos porque ve mal en el colegio, y se encuentran con una uveitis intermedia. Y en el adulto puede notar la visión borrosa, las mioresopsias, pero es algo que, digamos, tiene una evolución insidiosa, no es explosiva como las uveitis calientes. Bien, hemos jugado un poquito con los conceptos de clasificación. Y ahora entonces tenemos que ir a la denominación del cuadro. La denominación la vamos a armar en base a ¿qué? En base a la clasificación, en base a la descripción del cuadro clínico que acompaña desde el punto de vista de los signos a nivel ocular, pero es importante tener en cuenta que también tiene mucho valor lo que vemos a nivel sistémico. ¿Tiene úlceras orales el paciente? ¿Le pincha el cuero cabelludo cuando se peina? ¿Tiene lesiones en palmas y plantas? Todas esas cosas nos indican etiologías distintas que nos pueden hacer sospechar el potencial diagnóstico de ese paciente. Todo eso en conjunto, más por ejemplo las características demográficas, y cotejado con lo que se conoce de la uveitis, y también muchas veces con lo que no se conoce de la uveitis, nos puede dar una lista ordenada de diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo ordenamos esa lista de diagnósticos diferenciales? Lo vamos a hacer en base a dos criterios. Uno es frecuencia. Si yo veo una lesión de retinitis focal, lo primero que se me viene a la cabeza es toxo. Pero ¿puede haber otras cosas? Puede haber otras cosas. Por ejemplo, uno tiene que tener en cuenta siempre en la cabeza los diagnósticos graves. Si yo tengo una uveitis intermedia en un paciente adulto, ok, puede ser una sarcoidosis, pero también puede ser un linfoma. Y entonces hay que tener los diagnósticos graves, que pueden ser de compromiso severo para la estructura del ojo o para la vida del paciente, siempre en la cabeza. Entonces hay que ordenar en base a estos dos criterios, en base a la frecuencia y en base a la gravedad del cuadro, para poder de esa manera no olvidarse cosas importantes. Y es a partir de ahí que uno va a pedir métodos complementarios que nos van a llevar o no, muchas veces quedamos sin diagnóstico, pero en algunos casos podemos obtenerlo, y en base a toda esta información poder darle el manejo adecuado a ese paciente. Y entonces vamos a jugar un poco con estos conceptos. Esta es una lista que nos permite, llenando estos casilleros, y ordenarnos bastante bien antes de inclusive pedirle cualquier estudio al paciente. Fíjense que los 5 primeros están relacionados con clasificación más la lateralidad. Después hay 2 más que están ligados fundamentalmente a la cuestión demográfica y epidemiológica, edad, sexo, grupo étnico. El paciente estuvo en contacto con potenciales focos infectológicos. ¿Qué signos y síntomas oculares tuvo el paciente? ¿Qué síntomas y signos sistémicos tuvo el paciente? Y por último, y esto siempre se tiene que tomar con pinza, ¿qué tratamiento se realizó? Si se realizó alguno y su resultado. En general, si uno usó corticoides, lo más probable, que si el paciente anduvo bien, es que se trate algo de origen no infeccioso, pero no siempre es así. Y la otra cosa importante es qué medicaciones concomitantes tiene el paciente, porque a veces las medicaciones pueden ser también causa de uveitis. Y entonces, vamos a jugar un poco. Tenemos una uveitis anterior, granulomatosa, unilateral,
de 2 semanas de evolución de sintomatología caliente en un hombre de 50 años caucásico, sin nociones de foco infectológico conocidas, y cuyos signos asociados presente hipertensión ocular, atrofia sectorial de iris y opacidades corneales. No tiene síntomas sistémicos, tiene hipertensión arterial y está tratado con valsartán y mejora con corticoides tópicos. ¿Qué opinan? Parece una queratuveitis herpética. Correcto, correcto. Esto es lo que es. Y fíjense, no necesitamos hacer más nada que describir el cuadro para poder darse cuenta cuál es el diagnóstico. Si nosotros ordenamos la información clínica de manera adecuada, es mucho más sencillo llegar a un diagnóstico. Veamos otro ejemplo. Tenemos una uveitis difusa, granulomatosa, bilateral, de 15 días de evolución, de sintomatología caliente, en una mujer de 30 años, nativa americana, que convive con familiares con tuberculosis, tiene papilitis y tiene cefalea. Diagnósticos. ¿Qué opinan? Pueden activar sus micrófonos, ¿eh? Y principalmente ahí pensás en un BKH. Muy bien, correcto. Eso es una de las cosas que uno primero se le ocurre. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta de lo que podemos observar. Tuberculosis también. Claro, teniendo la noción de foco infectológico, no olvidarse de la tuberculosis también, porque una papilitis y una cefalea puede ser parte de una meningitis tuberculosa también, por ejemplo, ¿no es cierto? Que puede estar acompañada por algún proceso inflamatorio por TB. En este caso, como bien dijeron al principio, se trataba de una paciente con un síndrome de Burkitt-Shine-Grada. Y aquí estamos viendo un patrón angiográfico que es bien característico de esta entidad, la presencia de múltiples puntos hiperfluorescentes en tiempos tempranos que difunden y después generan esta acumulación de colorante subretinal, que vemos acá, que tiene un aspecto lobular. Es una descripción bastante característica de Grada, pero no es exclusiva, no es patognomónica, porque también la puede tener la oftalmia simpática, la escleritis posterior, como otros ejemplos de patología que puede tener este tipo de desprendimientos de retina serosos. Bien, por la denominación, a ver, este cuadro, uveitis posterior, granulomatosa, unilateral, una semana de evolución, con sintomatología caliente, 40 años, mujer, caucásica, sin nociones de foco infectológico conocidas, tiene una retinitis, tiene hipertensión ocular, tiene precipitados queráticos gruesos, sin síntomas ni signos sistémicos, y no tiene medicaciones ni tratamiento previo. Con esta descripción así aséptica, ¿en qué piensan? Una toxo. Toxo lo primero. ¿Solo pensarían en toxo? Fíjense que acá no estoy poniendo si es focal, si es multifocal, si es difusa. Solo Herpes. digo que tiene retinitis. Puede ser una necrosis retinal herpética, aguda. Puede ser el comienzo de una necrosis retinal aguda herpética. ¿Y qué otra cosa más podría ser con esta descripción? Sífilis, correcto. Esas tres cosas. Si yo pusiera, por ejemplo, retinitis focal de 4 semanas de evolución, ¿seguirían pensando en una necrosis retinal aguda? ¿Ustedes qué opinan? No, porque en 4 semanas te comió la retina. Claro, es una uveitis progresiva, es una retinitis progresiva. Así que cambiando unos pocos parámetros, cambiamos también la forma de sospechar etiología. Así que fíjense lo importante de ordenarse, porque al ordenarse uno puede pensar mejor sobre las posibles causas que estén determinando el cuadro. Acá tenemos algunos ejemplos de todo lo que podría haber sido en estas circunstancias. Una necrosis retinal aguda, una toxo, o una sífilis, por ejemplo. Acá hay otro ejemplo, una toxo atípica. Ahora,
Vamos a ser un poquito más exquisitos. Uveitis posterior granulomatosa unilateral, 15 días de evolución, fría, en un varón de 31 años, caucásico, tiene contacto con familiares con tuberculosis, tiene una lesión profunda sobreelevada en el cuadrante temporal inferior, tiene fiebre, sudoración nocturna, pérdida de 3 kilos de peso, tiene una espondilitis anquilosante, y está siendo tratado por una espondilitis, justamente por esa espondilitis, con certolizumab y metotrexato. Y los del Austral tienen prohibido hablar porque el caso Sí, lo conocen. no digo. ¿Quién opina? Vir o Fede nombren alguno de sus hospi para que hable, o de la ley, los que quiera. Dale. ¿Cómo? Hola. Acá Julieta Graciani dice tuberculosis. Muy bien, perfecto, excelente. Porque hay dos conceptos importantes. Bueno, tres. Primeramente, tenemos noción de foco. Segundo, tenemos todos los síntomas de impregnación que puede tener en relación con la tuberculosis. Y tercero, tenemos un elemento predisponente. El certolizumab es un anti-TNF-alfa, y sabemos que los anti-TNF-alfa pueden empeorar de manera muy seria el desarrollo de una tuberculosis. De manera que son elementos orientativos. Y ahora vamos a ver qué tipo de lesión sobrelevada estábamos viendo, y estábamos viendo un tuberculoma. Aquí se puede ver, con unos CTEDI, la zona de contacto, el área de hiporreflectividad correspondiente al área de la coroides, donde se pierde la trama vascular, y la foto de la lesión, que en ese momento estuvimos temporalmente sin retinógrafo, se puede ver el foco de tuberculoma, el tuberculoma aquí en temporal inferior. Otra, uveitis posterior, no granulomatosa, bilateral, 2 meses de duración, fría, en un varón de 37 años, caucásico, con nociones de foco infectológico negativas para la tuberculosis. Disminución de la agudeza visual en ojo derecho, tiene una retinitis multifocal, tiene úlceras orales y genitales, pero también tiene lesiones en palmas y plantas. Está trasplantado del riñón, tiene por una glomerulonefritis postestreptocóxica, y como medicaciones estaba recibiendo mofetil-micofenolato, tractacrolimus, metformina, ¿qué otros tratamientos estaba recibiendo? En este caso, por el proceso de la inflamación ocular, aciclovir endovenoso porque pensaron en un momento en una necrosis retinal aguda, le dieron cotrimoxazol, corticoides endovenosos y orales, y la respuesta fue temporariamente favorable. ¿Qué opinan? Bueno, acá en el chat dijeron sífilis y Beset. Muy bien, perfecto. Excelentes comentarios. Lo cierto es que son siempre el diagnóstico diferencial más importante. De hecho, es muy común que si uno no pide una serología para sífilis, uno pueda terminar pensando que un paciente tiene un Beset si no tiene las lesiones en palmas y plantas. De manera que es muy, muy importante siempre investigar la serología para sífilis en un paciente que uno sospecha inicialmente que podía tener una enfermedad de Beset. Pero las lesiones en palmas y plantas son algo que te vende la sífilis directamente, ¿sí? Así que eso siempre tenerlo en cuenta. Cuando uno tiene un paciente que además puede estar dentro de esos diagnósticos diferenciales, hay que preguntar por lesiones en palmas y plantas, porque los secundarismos son muy orientativos. No siempre están presentes, pero en una proporción importante lo están y nos ayudan al diagnóstico. Y aquí estamos viendo, en este caso, el ojo derecho de este paciente con papilitis, con la presencia de una retinitis puntata interna, donde se ven acá estos infiltrados inflamatorios en el espesor de la retina, que ya está comprometida en un área más amplia, y un desprendimiento del neuroepitelio.
a nivel macular. Y del otro lado, 2 lesiones, una a nivel nasal superior y otra a nivel temporal superior. No olvidarse de preguntarse, en este caso, por lesiones en palmas y plantas, por el secundarismo. Doc, le hago una consulta con respecto a la sífilis. Sí, Las úlceras orales también son parte del secundarismo, ¿no? correcto, las úlceras O orales sea, son parte del secundarismo. pueden Exactamente. ser dolorosas. Pueden ser dolorosas también. O sea, no es por el chancro, digamos, que No es por preguntamos. el chancro, o sea, digamos, podés tener lesiones primarias por el chancro también, pero las lesiones secundarias de úlceras orales perfectamente puede dar este tipo de úlceras orales. Parece ser que alguien levantó la mano. Puede activar el micrófono. Acá le hago una pregunta. Dicen, Sí. como diagnóstico diferencial, en el caso anterior, ¿puede ser algo fúngico por el antecedente de trasplante? Dice, no dice que sea, pero por ejemplo, como diagnóstico Está muy diferencial, bien. podría Es plantearse. correcto lo que dicen. El antecedente fúngico es importante. Ahora, ¿qué me haría pensar que fuera fúngico si el impacto inicialmente fuera a nivel coroideo? Porque el hongo llega al ojo a través de la coroides, es el foco séptico. Después termina siendo una corioretinitis y después, por justamente la ruptura de la membrana de Bruch y después la ruptura de la retina, termina invadiendo el vítreo, ¿sí? Pero el lugar de desarrollo inicial es en la coroides. Pero es una excelente opción también a considerar, muy bien pensado. Bien. Vamos a seguir con este. Uveitis intermedia, no granulomatosa bilateral, 6 meses de evolución, fría, en una mujer de 32 años, caucásica, sin nociones de foco infectológico, tiene una vasculitis retinaria a predominio venoso, como claramente pueden ver, y ven además no solamente eso, sino que tiene un patrón en el hecho tremendamente marcado, tiene disnea, tiene tos, y no está en tratamiento ni toma otras medicaciones. ¿Qué piensan? ¿Cuál podría llegar a ser el potencial diagnóstico de esta paciente? Sarcoidosis. Muy bien, sarcoidosis es una opción, sin lugar a dudas. Muy bien, perfecto. ¿Piensan en otras opciones más aparte de esto? Después acá dicen esclerosis múltiple. Excelente, muy bien, muy bien. Me parece que el módulo de uveitis mucho no lo necesitan, está claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá dicen también vasculitis microangiopáticas. En realidad, lo que es, digamos, no sé si están hablando de las leucocitoclásticas, es rarísimo una cosa de estas, digamos. Pero sí, por ejemplo, hay que pensar cuando tenemos patrón en el hecho, además de sarcoidosis y además de esclerosis múltiple y por supuesto de parsplanitis también, hay que revisar siempre la parsplana en estos cuadros. También hay que pensar en la enfermedad de Behçet como otra posibilidad que también puede dar patrón en el hecho en una uveitis de tipo no granulomatosa y que puede tener alguna manifestación simil intermedia. Y la disnea de tos podría, la disnea y la tos podrían ser a lo mejor algo intercurrente en este paciente, que no tiene nada que ver con la enfermedad, por ejemplo. También nunca hay que dejar de pensar en tuberculosis y sífilis como potenciales diagnósticos de todo. Así que son elementos más para redondear. Bueno, esta es un poco la idea de hacer este juego lúdico. Y bueno, en realidad este es un poco el resumen de todo. Es muy importante ordenar el conocimiento. Para ordenar el conocimiento lo tenemos que clasificar y lo tenemos que denominar. Esta frase en realidad redondea un poco todo eso, porque si nosotros clasificamos la información, la ordenamos, la agrupamos, podemos, digamos, identificar lo que se conoce y muchas veces identificar lo que no se conoce, como nos ha pasado en varias oportunidades, y a partir de ahí inclusive poder reportarlo. Entonces,
es muy importante conocer esto. Y esta es una frase que pertenece al primer taxonomista, que fue un botánico sueco, que se llamó Carlos Linneo, y que básicamente es, si no conoces su nombre, pierdes todo el conocimiento de ello. Es muy importante nombrar, es muy importante clasificar para conocer. Así que bueno, esta es un poco la primera clase, que es un poco para que se den una idea de cuál es la dinámica que uno tiene que tener en mente en relación a pensar un diagnóstico clínico. Vi que algunos chicos levantaron la mano. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, pasamos a la siguiente clase. Pase, Doc, porque estamos medio atrasados. Medios atrasados. O sea, Bueno, no, podemos quedarnos un ratito más, no hay problema, pero todavía ok. queda una clase entera. Igual no Ahora, preguntaron nada todavía acá. Con respecto a ok. lo de la microangiopatía, dice Natán que se refería a poliangiitis con granulomatosis. La poliangitis con granulomatosis no te da este tipo de patrón en el hecho. En general te da más alteraciones de tipo oclusivas. Y en general la manifestación más característica de granulomatosis con poliangiitis, por ejemplo, si estamos hablando de la GPA propiamente dicho, es más orbitaria y después escleral. La MPA, que es la microvascular, puede tener manifestaciones oculares, pero de tipo oclusivas, vasculares, pero mayormente también el lugar de impacto es más la esclera que a nivel vascular retinal me refiero, ¿no? Así que no vamos a tener este patrón en el hecho en este tipo de vasculitis sistémicas. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver entonces cómo tratamos a estos pacientes. Estamos hablando básicamente de la uveitis no infecciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ordenar en relación a la manera que vamos a tratar a estos pacientes? Lo primero que tengo que hacer es descartar la etiología infecciosa. La tenemos que descartar la etiología infecciosa. Eso es fundamental. Lo segundo es la localización anatómica. Digamos, ¿dónde está localizada la uveitis? Porque a partir de ahí, entonces, es que le voy a administrar la medicación. Vamos a ver cuál va a ser la forma de administración de la medicación. Guillermo Talevi levanta la mano. Guillermo, ¿querés decir algo? Poné tu micrófono. Sí, ahora. ¿Me oís? Te escucho. Sí, yo quería hacer un comentario de un paciente que tuve hace unos 20 años más o menos, tendría 20, 24 años, me lo habían derivado con el diagnóstico de melanoma y realmente era una lesión que parecía un melanoma gigante. Yo ya lo dije acá en uno de estos Zoom de otro día, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de él. Sí. Y con vos estaba, y era un granuloma por TBC. Correcto. Sí, eso es una cosa importante en general. Hay un artículo de la Survey de hace por lo menos unos 15 años atrás, donde muestra justamente lesiones que aparentan ser melanomas, pero que terminan siendo tuberculomas coroideos. Este diagnóstico diferencial hay que tenerlo en cuenta, y la verdad que es importante estar atentos a eso. El paciente tenía HIV, estaba como dato, ¿no? Importante. Sí, es que bueno, el HIV incrementa mucho el riesgo de infección por tuberculosis. Estaba con menos de 50 CD4. Claro. Bueno, ahí nos hace pensar mucho en la etiología infecciosa de por sí. Es un concepto, en el contexto de una inmunodepresión tan profunda, es verdad que lo tumoral también se incrementa,
pero uno tiene que pensar siempre como primera opción en lo infeccioso. Es un buen aporte. Muchas gracias, Guille. No, de nada, al contrario. Y bueno, entonces, habíamos hablado. ¿Cómo descarto? Primero una etiología infecciosa, la localización anatómica que nos va a decir cómo administramos la medicación al paciente para lograr un adecuado control. ¿El cuadro es unilateral o es bilateral? ¿El paciente tiene enfermedad sistémica o local? ¿Tiene una enfermedad aguda o crónica? ¿Tiene una etiología definida? Porque hay ciertas etiologías que nos pueden orientar a hacer un tratamiento tal vez más agresivo o menos. El paciente tiene, digamos, y la otra cuestión importante es, ¿cuál es el papel de los corticoides y los inmunosupresores? Es algo que después vamos a revisar un poquito más en detalle. Entonces, la pregunta más importante para el manejo de estos pacientes ¿es infecciosa o no es infecciosa esta uveitis? Porque si la contestamos correctamente, por un lado vamos a tener un buen manejo, y si la contestamos mal, vamos a incendiar una uveitis infecciosa. Así que tenemos que contestarla correctamente para evitar que suceda ese tipo de catástrofes. Entonces, ¿qué indicios nos orientan a pensar en etiología infecciosa? Una uveitis hipertensiva, siempre nos hace pensar en herpes, en toxo, en sífilis. Una inflamación granulomatosa también es orientativo de potenciales enfermedades infecciosas. Por supuesto que hay muchas otras que no lo son, la sarcoidosis, la oftalmia simpática, el síndrome de Bocconi grada, pero también tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las etiologías infecciosas pueden dar una inflamación de tipo granulomatosa. El cuadro es unilateral, más para pensar en una etiología infecciosa. ¿Tiene una mancha blanca en la retina? Infección hasta que se demuestre lo contrario. La coroiditis tiene asociación con enfermedades infecciosas, pero en mucha menor medida que lo que podría representar para la retinitis. Digamos, hay focos de coroiditis que pueden ser fúngicos, que pueden ser por TB, por ejemplo, y que uno tiene que tener en cuenta esta posibilidad. La vitreitis intensa también es un elemento que nos tiene que hacer pensar en algún fenómeno infeccioso y también ir a buscarlo. Hay fluffballs, hay, digamos, pompones, pelotitas de pelusa, por decirlo así, que son orientativos a las infecciones fúngicas. Bueno, esto es un elemento también importante a tener en cuenta, sobre todo en los antecedentes del paciente. Es un paciente que ha tenido procedimientos diagnósticos del aparato digestivo, ha tomado antibióticos de amplio espectro, ha tenido cirugías recientes, venoclipsis de larga duración. Son elementos que nos pueden hacer pensar en que a lo mejor el ojo esté teniendo un impacto secundario de una infección fúngica. Entonces, es muy importante prestar atención a los antecedentes y, por supuesto, siempre investigar sífilis y tuberculosis como potenciales etiologías. Ahora, localización anatómica. Si yo tengo una inflamación en el segmento anterior, lo primero que voy a pensar es en llegar con medicación tópica, porque llego rápidamente y con buena concentración a la cámara anterior. Entonces el tratamiento corticoide tópico, más la asociación con un cicloplégico midriático, es fundamental para el control de una uveitis anterior, sobre todo porque en el caso de los cicloplégicos midriáticos nos permiten romper sinequias, prevenir la formación de las mismas, y el efecto cicloplégico también es analgésico. El dolor se da fundamentalmente por un espasmo del músculo ciliar. Si lo relajamos, el ojo no duele. La otra es que si ya tenemos cuadros más severos, entonces podemos recurrir a tratamiento local con inyecciones perioculares de corticoides, ya sea subconjuntivales o inclusive subteronianas, o tratamiento sistémico asociado, directamente darle corticoides orales. En el segmento posterior no tenemos opción, las gotas no nos sirven, el tratamiento sistémico es una opción importante, y la otra es el tratamiento local, refiriéndonos sobre todo a las perioculares
o intravitreal de corticoides. Entonces, vamos a ver qué definimos con tratamiento local. Tratamiento local, fundamentalmente estamos hablando del uso de corticoides, que pueden ser perioculares, ya sea en la forma, digamos, transeptal, o también en la forma subtenoniana, pero también tenemos que recordar la colocación de corticoides subconjuntivales, que pueden ser útiles para las uveitis anteriores y para las escleritis anteriores. El tratamiento intravítreo es fundamentalmente también corticoideo. En este caso se puede usar triamcinolona-acetonida, o en nuestro caso solamente Osurdex, que es un dispositivo de liberación prolongada de dexametasona, que si bien dura 6 meses, para la uveitis nos sirve 3. La verdad que no dura más que eso. Y el Retisert, en realidad no se consigue más que en los Estados Unidos, así que en realidad hoy en día no es un elemento que a nosotros nos aporte nada, sí lo debemos conocer porque existe, pero nada más. Pero desde nuestro uso diario, como intravítreos, tenemos la triamcinolona-acetonida o el Osurdex. Hay un dispositivo nuevo también que apareció en los Estados Unidos, que vaya a saber si llega acá, y que dura también un tiempo muy parecido al Retisert, aunque en una concentración menor de corticoides, que se llama YUTIQ, con Q, que apareció hace no más de un año, poco, sí, por ahí, que también libera, en este caso, fluocinolona, acetonida, por un tiempo cercano a los 3 años. ¿Y el Iluvien, Doc, también? El Iluvien, sí, el Iluvien. Lo que pasa es que el YUTIQ se ha estudiado para uveitis directamente. El Iluvien se puede dar, pero es un dispositivo que se ha probado más para diabetes. De todos modos, todo lo que sea corticoide a la uveitis le sirve, pero los estudios que se han hecho con YUTIQ, más que con Iluvien, aunque en algún tiempo seguramente surgirá también para uveitis. Hay reportes de casos de Iluvien en uveitis, pero son reportes de pocos casos. Después está la posibilidad del uso de metotrexato intravítreo, que en algunos casos puede ser de utilidad. De todos modos, falta mucho para ver en cuanto a la evidencia de la utilidad en el control de la inflamación y del edema. Y el sirolimus, que está en una condición similar, que ya tiene ensayos clínicos realizados con algún tipo de utilidad en la dosis de 440 microgramos, pero que todavía tiene algunos ensayos clínicos más que cumplir para ver si realmente puede ser aprobado para su uso en la indicación en uveitis. Bien, y con respecto al tratamiento sistémico, tenemos corticoides que pueden ser en uso endovenoso, ya sea en pulso, generalmente estamos hablando de la metilprednisolona, o el uso oral, ya sea la prednisona o la meprednisona. Generalmente nosotros usamos más meprednisona, que es un poquito más potente que la prednisona. El equivalente es 1 miligramo de meprednisona, es 1.25 miligramos de prednisona. Y los inmunosupresores, que vamos después, ahora estamos nombrando todo eso, después vamos a ver qué papel cumple. A mí no me interesa que conozcan en especial cada uno de los citotóxicos, sino darse alguna idea, o de los citotóxicos, de los inmunomoduladores o de los agentes biológicos, sino darse una idea de cuál es el papel que cumplen. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Ahora que veamos la clase. En el transcurso de la clase. Entonces, dentro de los citotóxicos, que son moléculas que lo que hacen es reducir la replicación celular, sobre todo inhibiendo la replicación del ADN, tenemos algunos menos tóxicos, pero menos potentes, como los antimetabolitos, entre los cuales tenemos el metotrexato, la satioprina o el mofetilmicofenolato. Y después tenemos algunos más potentes, pero más tóxicos, que hoy en día ya son casi la última opción, no se usan, son muy eficaces y tienen un efecto muy duradero, pero hay mucha chance de que dejen un daño genético
persistente y acumulativo con su uso. Entonces, en general es medicación que hoy en día es casi último recurso, entre los que tenemos al clorambucilo y la ciclofosfamida. Luego tenemos ciertos inmunomoduladores que tienen acción selectiva de la función linfocitaria T, como la ciclosporina o el tacrolimus. Y por último, los agentes biológicos, que básicamente son moléculas complejas, proteínas, derivadas de un organismo viviente. Por eso se llaman agentes biológicos. Se producen fundamentalmente a través de un sincicio entre una célula de mieloma múltiple y un plasmocito. Entonces, a partir de allí es que se produce una cantidad enorme del mismo anticuerpo, que se llaman anticuerpos monoclonales, porque se reproducen siempre el mismo clon de anticuerpos a partir de esa célula. Y generalmente, mayormente, son, como vemos, anticuerpos monoclonales, o suelen ser también receptores recombinantes, o a veces también son citoquinas propiamente dichas. Pero lo que vemos acá en esta imagen son fundamentalmente anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales puede haber quiméricos, como el infliximab, donde lo que es una mezcla de secuencias de ratón y humano, que en este caso tiene acción sobre el factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos completamente humanos, es decir, secuencias del 100% humanas, que también tienen acción sobre las dos formas del factor de necrosis tumoral alfa, y este que se llama golimumab, que es una versión completamente humana del infliximab. El que más evidencia sólida tiene para el uso en uveitis es el adalimumab, porque ha cumplido ensayos clínicos que han demostrado la eficacia y la seguridad de la droga en el control de la uveitis que tiene compromiso del segmento posterior. Después tenemos otras formas, otras estrategias que se usan con menos frecuencia como opciones de rescate tras, por ahí, la mala respuesta, en el caso, una respuesta pobre a los anti-TNF-alfa. Y como opción entonces tenemos los anti-CD20, en especial estamos hablando del rituximab, que lo que hace es lisar las células linfocíticas B, y de esta manera reduce por un lado la respuesta inmune de tipo humoral, pero como las células B también tienen una acción importante sobre la estimulación de la inmunidad mediada por células, también inhibe aquellas enfermedades tiene buena acción sobre ciertas enfermedades autoinmunes, donde prima la respuesta inmune mediada por células. Por último, dentro de los agentes biológicos que tenemos que nombrar, está el tocilizumab, que tiene una acción fundamentalmente inhibiendo la unión de la interleuquina 6 con su receptor, y que también se usa en aquellos casos donde los anti-TNF-alfa no tienen buena respuesta, y que además aparentemente tiene una excelente acción sobre el edema macular, y eso yo lo puedo comprobar porque tengo casos que realmente han dado muy bien, casos recalcitrantes de edema, que han andado muy bien con esta droga. Si el cuadro es unilateral, vamos a atender al tratamiento local. Esto, por ejemplo, en el caso de una pars planitis, la pars planitis es un 75% bilateral, pero hay un 25% que no lo es. Y acá tenemos un cuadro unilateral con edema macular. Bueno, en este caso, o en casos asimétricos, donde un ojo tiene muy poco compromiso y el otro sí tiene un compromiso importante, entonces usamos tratamiento local, que son inyecciones perioculares de corticoides, o en algunos casos intravítreas, dependiendo de las características. En los cuadros bilaterales tenderemos más a usar tratamiento sistémico, corticoides orales, por ejemplo, como en este cuadro de sarcoidosis. Si yo tengo un cuadro sistémico, voy a tratar de manera sistémica
si tengo un cuadro local, voy a tratar de manera local. Si yo tengo una sarcoidosis, muy probablemente de tratamiento sistémico. Si yo tengo una pars planitis, idiopática, cuyo único compromiso es ocular, posiblemente use más tratamiento local en ese paciente. Es muy importante tener en cuenta si un cuadro es agudo o crónico. Un cuadro agudo con corticoides normalmente nos suele alcanzar. Acá estoy poniendo una imagen de un síndrome de Burkitt-Snydera en etapa aguda, que hoy en día en realidad hay cada vez más indicio de la necesidad del uso de inmunosupresión para evitar de que pase la fase crónica. Y nuevamente entramos acá en el tema de la cronicidad. Cuando nosotros tenemos una inflamación crónica no infecciosa, eso es sinónimo, prácticamente sinónimo, de necesidad de uso de medicación inmunosupresora. Los corticoides pueden ser útiles para calmar la inflamación, pero los corticoides a largo plazo producen muchísimos efectos deleterios, y para evitar justamente estos mismos, tenemos que agregar medicación inmunosupresora para poder prescindir o reducir lo más posible la dosis del corticoide que estamos usando. Como en este caso de una paciente con un síndrome de Burkitt-Snydera en estadio crónico de la enfermedad. Lo mismo pasa en las inflamaciones del segmento anterior. Si yo tengo una inflamación en el segmento anterior, aguda, usaré solo corticoides tópicos. Si yo tengo una artritis idiopática, una uveitis anterior crónica asociada a artritis idiopática juvenil, una uveitis anterior crónica, los corticoides tópicos no me van a alcanzar y le van a sumar cataratas al paciente, le van a sumar hipertensión ocular al paciente. Entonces, es muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos, iniciar medicación inmunosupresora en el contexto de una uveitis anterior crónica, de primera instancia. Generalmente los pacientes pediátricos vamos a usar metotrexato como primera elección, que es la droga más probada en pacientes pediátricos. Hay cuadros donde hacer diagnóstico es sinónimo de usar inmunosupresión más corticoides. Y eso sucede, por ejemplo, en la enfermedad de Behçet, donde el usar corticoides solo lo único que hace es prolongar la historia natural de la enfermedad, pero no la cambia. Es muy importante usar medicación inmunosupresora en ese caso. En la enfermedad de Behçet, cuando hay compromiso del segmento posterior, es muy importante pensar, o tratar de conseguir al menos el uso de anti-TNF-alfa en ese paciente. No siempre es posible y uno inicia con corticoides más antimetabolitos, generalmente azatioprina, esperando, mientras se reducen los corticoides, que la obra social apruebe el uso del anti-TNF-alfa, fundamentalmente el adalimumab, mayormente hoy en día. La retinocoreidopatía emperdigonada es una enfermedad crónica. Los corticoides solos no es suficiente. Hay necesidad de usar a largo plazo medicación inmunosupresora para evitar los efectos deleterios que tiene sobre la retina, sobre la incidencia del edema macular, que suelen tener estos pacientes, y el compromiso de su estructura coroidea. La coroiditis serpiginosa es una enfermedad crónico recurrente, y el paciente tiene que tener tratamiento con inmunosupresión además de corticoides. La esclerouveitis necrotizante nos está hablando, como hemos visto en alguna otra clase previa, es un cuadro sumamente severo, digamos, y que no solamente es severo en el ojo, sino que es severo a nivel sistémico, que puede representar mortalidad en ese paciente. Ese paciente, entonces, por tener una esclerouveitis necrotizante, además de tener un estudio bien profundo, para averiguar la causa que la está ocasionando, necesita corticoides, más inmunosupresión y sobre todo inmunosupresión intensa. Agentes alquilantes, o si se pueden conseguir por ahí un anti-CD20, o sea un rituximab, también es otra opción en las esclerouveitis necrotizantes. Sin lugar a dudas, el estadio crónico de síndrome de Burkitt-Snydera, corticoides más inmunosupresores, y lo mismo en las uveitis crónicas pediátricas, por ejemplo, la uveitis anterior crónica asociada a artritis idiopática juvenil, fundamental usar corticoides tópicos asociados ya directamente con metotrexato sistémico, por supuesto, bajo el manejo de la reumatóloga pediatra, que es la que debe manejar estas drogas en estos pacientes con este grupo de edad.
¿Cuándo damos corticoides? Y los corticoides sirven para apagar el fuego. Entonces, un cuadro que está activo, ya sea una recurrencia, ya sea una exacerbación, ya sea un cuadro agudo, hay que dar corticoides. Y eso dependerá básicamente de, como dijimos, de la localización, cómo es que lo vamos a dar. Si tengo un problema en el segmento posterior, o tengo un cuadro de mal control en el segmento anterior, puedo dar corticoides orales, meprednisona 1 miligramo por kilogramo de peso por día, eso es lo que habitualmente usamos, en dosis máxima, hasta calmar el cuadro. Y los corticoides tópicos de 1 gota cada hora, salvo en aquellos casos que tenemos cuadros muy severos en donde usamos directamente 1 gota por minuto durante 5 minutos cada hora, hasta controlar el cuadro y a partir de ahí realizar el descenso gradual de la dosis. Lo bajamos según la patología y el individuo. Así que, por ejemplo, en una uveitis anterior asociada a HL27, si nosotros controlamos el cuadro, bajamos la medicación tópica corticoidea cada 2 o 3 días. Generalmente en un paciente con un síndrome de boca oceanoidegrada, el descenso, una vez que logramos, por ejemplo, el proceso de remisión, logramos la remisión, entonces a partir de ahí el descenso es semanal. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el síndrome de boca oceanoidegrada, el paciente tiene que estar entre 6 y 9 meses con medicación corticoidea por lo menos, para lograr un adecuado control de la enfermedad y en muchos casos evitar pasar a la fase crónica. Hay que suspenderlo siempre que sea posible. Los corticoides producen efectos deleterios a largo plazo que van desde alteraciones de los glúcidos, del metabolismo de los glúcidos, alteraciones del metabolismo de los lípidos, hipertensión arterial, cambios en el humor, cambios en el aspecto de la persona, de manera que hay que tratar de reducirlo siempre que sea posible y suspenderlo siempre que sea posible. Y en algunos casos que tengamos que usarlo, porque no podemos suspenderlo completamente, hay que tratar de no usarlo por encima de la dosis fisiológica. La dosis fisiológica corresponde a la cantidad de corticoides que producen las suprarrenales por día. Las glándulas suprarrenales por día producen más o menos un equivalente a 7,5 miligramos de prednisona, que sería equivalente a 6 miligramos de meprednisona. Esa sería la dosis a la cual máximamente se podría sostener a largo plazo en un paciente. Aún así, en esa dosis se produce pérdida de calcio óseo en un 15% al año, de manera que cuanto más podamos reducir el corticoide, mejor. En el caso del tratamiento local, hay que tratar de usar menos de 3 gotas diarias de prednisolona acetato, porque se sabe que inmediatamente después de esa dosis, o sea, usando 3 gotas o más, la cantidad de riesgo, o sea, el riesgo de desarrollo de cataratas es mucho más alto, según un estudio que se realizó en pacientes pediátricos de 4 años de duración. ¿Cuándo damos inmunosupresores? Damos inmunosupresores cuando la cantidad de efectos indeseables que nos está produciendo los corticoides nos hace imposible sostener esta misma dosis. Entonces hay que buscar la manera de salir del uso del corticoide y entonces agregamos inmunosupresores. Esa es una. La otra es que en el descenso de los corticoides tras la remisión del cuadro, el cuadro reaparezca en dosis mayores de 10 miligramos de prednisona diarios. Si eso pasa, que a eso lo llamamos algo así como corticoide dependencia, necesitamos usar medicación inmunosupresora para poder bajar por debajo de esa dosis y el paciente que tenga la menor cantidad de efectos indeseables posibles. La otra cosa que puede pasar es que al paciente que nos conste que tenga una uveitis de tipo no infecciosa, le estamos dando corticoides y pasaron 3 semanas y no tiene una remisión del cuadro. Entonces ese es un paciente al cual hay que agregar inmunosupresión para ayudar a entrar al paciente en remisión y reducir la necesidad del uso de corticoide en el tiempo. Esto es algo que agregué ayer que me parece que a lo mejor los puede ayudar a entender un poquito más nuevamente el papel,
Espero que los ayude y no los confunda más. Vamos a ver si los ayuda en realidad. Ok, nosotros por alguna razón y por alguna vía estamos dando corticoide al paciente, ¿no es cierto? Lo usamos menos de 3 semanas o lo usamos 3 semanas y no está activo, entonces nos tenemos que fijar si el cuadro sigue estando activo, en este caso quiero decir, si el cuadro sigue estando activo y tiene menos de 3 semanas de duración, en ese caso hay que seguir con los corticoides tal cual. Volvemos a repasar, estoy dando corticoides, lo usó un periodo menor a 3 semanas, en ese periodo menor a 3 semanas el cuadro está activo. Si está activo hay que seguir usando corticoides. Ahora, si lo usó 3 semanas o menos y entró en remisión, puedo empezar a descender los corticoides. Desciendo los corticoides y nuevamente me fijo, ¿el cuadro continúa en remisión? Si es así, desciendo los corticoides hasta suspenderlos y nuevamente me fijo si continúa en remisión y si es así, seguimos con la suspensión del corticoide. Ahora, si el paciente está 3 semanas activo, ¿sí? O el paciente, tras el descenso de los corticoides, aparece con inflamación en el descenso de los corticoides, o si tras la suspensión inmediata de los corticoides reaparece con inflamación, que son todos elementos que nos indican que la necesidad del uso de medicación inmunosupresora. Los inmunosupresores no los vamos a usar solos, los necesitamos usar con corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen una acción rápida, los inmunosupresores tienen una acción lenta. Entonces los corticoides nos van a permitir controlar el cuadro ya. Los inmunosupresores nos van a tardar un tiempo en controlar el cuadro, puede tardar 2 meses. Entonces, sumamos el inmunosupresor y subimos los corticoides. Y entonces, nos tenemos que fijar, ¿el cuadro está en remisión? Si no lo está, tenemos que continuar. Si en cambio sí logró remisión, descendemos los corticoides y tenemos que fijarnos si continúa en remisión o no. Si continúa en remisión, suspendemos los corticoides continuando con el inmunosupresor y nos seguimos fijando de que sea así. Ahora, si el cuadro no continúa en remisión, si el cuadro en el descenso de los corticoides reaparece a pesar del uso de medicación inmunosupresora, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar la dosis del inmunosupresor, ¿sí? Hay que aumentar la dosis del inmunosupresor, ¿sí? O sumar un biológico. Y todo esto, por supuesto, con el aumento de la dosis de corticoide. Y a partir de ahí, entonces, volvemos a empezar. Tenemos que fijarnos si el cuadro entra en remisión o no. Si no, hay que continuar usando la medicación inmunosupresora y corticoidea, y a partir de ahí, si logramos remisión, descenso de los corticoides, y ver si el paciente logra remisión. Básicamente, lo ideal es que el paciente termine en estos 2 loops. Que el paciente continúe en remisión y se haya podido suspender los corticoides y no tenga ninguna necesidad de uso de otra medicación, o que continúe en remisión, uno tenga suspendidos los corticoides y que continúe a largo plazo con el inmunosupresor. Uno podría preguntarse, ¿hasta cuándo usar el inmunosupresor? La respuesta no es completamente conocida. Según los guidelines, en general uno espera una remisión libre de corticoides con medicación inmunosupresora durante al menos 2 años, antes de pensar en tal vez bajarlos y suspenderlos. Pero siempre hay que comentarle al paciente de que en ese descenso existe la chance de que vuelva a reaparecer el cuadro y que tenga necesidad de volver a sostener el tratamiento inmunosupresor por un tiempo indefinido. De manera que, ¿cuál es la respuesta? ¿Hasta cuándo usamos medicación inmunosupresora? En realidad, en muchos casos puede llegar a ser por largos años. Doc, Este es una otro consulta. enfoque. ¿Cómo? Sí. Una consulta con respecto a los corticoides. Si yo, por Sí, ejemplo, estoy en el descenso de corticoides y vuelve a aparecer la inflamación, ¿tengo que sí. volver a la dosis anterior o vuelvo a dosis máxima de corticoides? Es una buena pregunta. En general, si la inflamación no es significativa, o sea, si no es una inflamación muy fuerte,
una inflamación leve a moderada, generalmente lo que hago es aumentarlo a 2 dosis previas de la que estaba. Y me fijo a la semana que pasa. Si veo que está exactamente igual, o inclusive aumentó, lo subo a la dosis máxima. Si en cambio ya el cuadro es severo de entrada, o sea que tras el descenso apareció con una inflamación importante, y ya lo subo a la dosis máxima. Depende mucho de qué encuentre en el descenso. Si tengo una una reaparición de la inflamación leve a moderada, y voy a subirlo no el total de la dosis, voy a subir tal vez a 2 dosis previas. Ahora, si el cuadro es severo, lo voy a subir a dosis máxima. Y si lo subí 2 dosis previas y el paciente sigue manteniendo la inflamación, o inclusive está peor, lo subo directamente a dosis máxima. Ahora, simplemente para mostrarles este cuadro también, donde repasamos algunos conceptos, si nosotros tenemos un paciente que tiene un cuadro bilateral, un cuadro sistémico, o tiene una respuesta hipertensiva conocida, vamos a usar corticoides sistémicos. Ahora, si tenemos un cuadro unilateral, o no tenemos compromiso sistémico, y tenemos la opción de usar corticoides perioculares o intraoculares. De todos modos, estas no son opciones excluyentes y pueden ser complementarias, se pueden combinar. Siempre tener en cuenta, en los cuadros con pars planitis, uno puede hacer ablación periférica de la retina con un elemento que podría llegar a ayudar a reducir la necesidad del uso de corticoides. Hoy en día cada vez menos, pero es una opción válida. En los pacientes con uveitis crónicas, ya a partir de ahí entonces tenemos la necesidad de usar medicación inmunosupresora. Recordar, uveitis crónica es sinónimo de inmunosupresión. Los corticoides solos en realidad solucionan el problema ahora. Después el problema son ellos a largo plazo. Entonces, ¿hay necesidad de usar corticoides? Sí, pero hay necesidad de adicionar medicación inmunosupresora. ¿Qué medicación inmunosupresora? Y depende. Tenemos cuadros que son más leves o moderados, y usaremos antimetabolitos y o inmunomoduladores. Generalmente antimetabolitos, a los cuales les podemos sumar posteriormente inmunomoduladores. Si en cambio tenemos cuadros severos, vamos a usar agentes biológicos, fundamentalmente anti-TNF-alfa, y en especial dentro de ellos el adalimumab. Y en segunda instancia, tenemos los agentes alquilantes para cuadros que son realmente severos, que no tengan otra opción posible, como las escleritis necrotizantes, por ejemplo. En eso no hay otra opción. O, digamos, también está la posibilidad, aunque es más difícil de conseguir, del uso de anti-CD20. Bueno, acá entonces, hasta acá en cuanto a lo que es estrategias de tratamiento, vamos a ver algunos ejemplos. Acá volvemos a repasar un poco los parámetros. Hay que descartar etiología infecciosa, localización anatómica, el cuadro es unilateral o bilateral, enfermedad sistémica o local, el cuadro es agudo o crónico, etiología definida. Hay que recordar que hay ciertas etiologías que son con corticoides e inmunosupresores al mismo tiempo, y el papel de los corticoides y de los inmunosupresores. Entonces, tenemos esta mujer de 47 años con una uveitis aguda, con dolor, ojo rojo, fotofobia, caliente, con buena agudeza visual, y vemos acá varias cosas. ¿Qué tenemos acá? Una inyección ciliar. Tenemos una inyección ciliar, tenemos ¿qué más? Hipopión. ¿Qué más tenemos? Como una atrofia sectorial del iris. No, en realidad discoria. tenemos una discoria. Una discoria porque está la pupila pegada. Tenemos una sinequia posterior, o sea, tiene buena agudeza visual, el fondo de ojo está normal, tenemos una uveitis anterior aguda, caliente. Tenemos una uveitis anterior aguda. Con lo cual acá no hay mucho misterio. ¿Qué es lo que vamos a usar? Tenemos fibrina en cámara anterior. ¿Vamos a usar qué? ¿Corticoides en qué forma?
Y al comienzo tópicos, dosis máxima. Tópicos, correcto. En general, en este caso, vamos a usar corticoides tópicos. Y cuando tenemos un cuadro así tan severo, con hipopion, con fibrina en cámara anterior, vamos a usar una dosis de carga. Prednisolona acetato, una gota por minuto, durante 5 minutos cada hora, hasta que el cuadro calme, y a partir de ahí sí comenzar el descenso de los corticoides. Y a esto además hay que asociarle ¿qué? Cicloplégicos. Correcto, hay que usar cicloplégicos midriáticos. Nosotros generalmente usamos atropina, pues no creemos en el juego pupilar, sino básicamente en el distanciamiento del borde pupilar del cristalino. Y además la atropina tiene un efecto muy tranquilizador del ojo porque tiene algún efecto sobre la barrera hematoacuosa. Entonces, damos atropina, en una frecuencia cada 8 horas, por lo menos, y entonces a partir de ahí, tras el tratamiento tópico, logramos el control del cuadro. Luego, con reducción gradual, cada 3 días, entonces el paciente pasa cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 12 horas y cada 24 horas. Ahora, tenemos este paciente que tiene una pars planitis, y si uno se fija bien, ¿qué vemos en esta angiografía? Tiene papilitis, edema macular, ¿En uno o los dos ojos? en uno, Ok. ¿En cuál? en el izquierdo, sí, izquierdo. Correcto. En el izquierdo tenemos una hiperfluorescencia del disco óptico, tenemos edema retinal también. Esto es una tardía del mismo tiempo que esta, prácticamente, fíjense, 10:43, 10:13. Y acá, nada. No hay papilitis, no hay vasculitis, no hay edema retinal, nada. O sea que esto es un cuadro prácticamente unilateral o asimétrico, muy asimétrico, en la forma en que está en ese momento. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta en este caso? Y yo le pondría corticoides perioculares. Una sutenoniana, por ejemplo. Exacto. Digamos, una opción es usar sutenonianas. Es una posibilidad, así que esto es una chance que uno puede tener. En este caso, este paciente le dimos, porque estaba justo en un ensayo clínico, había logrado un buen control con el sirolimus intravítrea. Ahora, tenemos una paciente con una enfermedad de Behçet que tiene, ¿qué tiene acá? Fíjense, tenemos que... Bueno, hiperfluorescencia del disco, fuga por los vasos, zona Correcto. vasculitis, edema macular. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Edema retinal, no. Claro, Sí. o sea, tenemos un patrón en el lecho, tenemos lecho. un patrón en el lecho que está acá, que es edema retinal propiamente, o sea, filtración a partir de la red capilar de la retina, papilitis, una hiperfluorescencia del disco óptico, un patrón petaloideo perifoveal, edema macular, difusión paravascular de colorante a partir de los vasos principales de la retina, tenemos vasculitis, y eso mismo en menor medida en el ojo izquierdo, pero está presente. Tenemos una enfermedad sistémica, bilateral. Fíjense que tiene además edema macular del lado derecho, desde el punto identificable en la OCT, un edema quístico. Tenemos enfermedad sistémica, enfermedad bilateral, y además tiene diagnóstico de enfermedad de Behçet. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Hay que darle corticoides sistémicos más inmunosupresión de entrada. Correcto. ¿Y qué es lo que pensarían en inmunosupresión en este paciente? ¿Qué usaríamos? Y usaríamos, por ejemplo, o sea, claro, lo ideal sería usar un anti-TNF alfa, pero no siempre tenemos esa opción. Y en este paciente, mientras gestionábamos eso, le dimos azatioprina. Y la verdad es que controló muy bien. En el descenso de los corticoides vemos que ahora está con 4 miligramos después de 6 meses de evolución, y el cuadro está bastante mejor, pero continúa con ligera hiperfluorescencia del disco, ligera filtración paravascular de colorante en ambos ojos, de manera que sabemos que cuando le retiramos los corticoides esto cada vez se va a poner peor. Con lo cual, ¿qué es lo que hicimos?
En este caso fue que, digamos un poco lo que charlamos recién, sumarle adalimumab. Y aquí vemos entonces, después de 6 meses del uso del adalimumab, cómo se limpió completamente la angiografía. Vemos que el cuadro está sin actividad inflamatoria vascular. Ahora tenemos una paciente con una retinocoroidopatía en perdigonada, y vemos también, tiene mucho edema retinal, tiene hiperfluorescencia del disco, tiene edema macular cistoideo bilateral. ¿Qué hacemos con esta paciente? Y esto también estaba dentro de corticoides más inmunosupresión sistémica. Claro, correcto, es lo que hay que hacer. Entonces vamos a darle corticoides más mofetil-miclofenonato 2 gramos diarios, que es lo que hicimos con esta paciente. Ahora tenemos este paciente, que tiene una vasculitis retinal idiopática. Acá vemos que tiene una tinción de la pared vascular, difusión paravascular de colorante, hiperfluorescencia del disco, bilateral, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Este es un cuadro que inicialmente aparece en forma relativamente aguda, el paciente nota los cambios relativamente rápidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Le vamos a dar ¿qué tipo de tratamiento? O sea, Y le vamos a dar un tratamiento... Perdón, sí, ibas a decir. No, iba a decir sistémico, pero Correcto. no sé si lleva Correcto. inmunosupresión de entrada, ¿no? No, por el momento no, porque no sabemos cómo se va a comportar. Entonces vemos, primero le dimos corticoides orales. En general yo prefiero usar corticoides orales a los locales si no tengo idea cuál es la respuesta hipertensiva del paciente previa. Si yo veo que con los corticoides orales no tiene respuesta hipertensiva, en el futuro puedo usar corticoides locales. Pero en general siempre prefiero inicialmente usar sistémico porque es mucho más seguro con respecto al control de la administración de la medicación. Doc, ¿y Yo sé que hacer pulsoterapia con metilprednisolona endovenosa como...? en general la uso poca. Hoy en día, la verdad, prácticamente no la uso nunca. Generalmente lo usás para aquellos casos que necesitas una respuesta rápida al tratamiento, digamos, de descenso de la inflamación. Que generalmente puede ser útil en aquellos casos donde tengas una inflamación del nervio, pero digamos una neuritis óptica retrovulvar por ahí de repente, o en aquellos casos con una escleritis necrotizante muy extensa, pero hoy en día casi que no uso pulsoterapia. Y además, en realidad, la pulsoterapia lo que te permite es sumar los efectos no genómicos de los corticoides. Hoy en día sabemos más o menos que usando 60 miligramos en un paciente adulto de prednisona o equivalente, saturás todos los receptores intracelulares que tienen los corticoides. Entonces no necesitas usar mucho más dosis. Cuando usás más dosis que eso, usás lo que llaman los efectos no genómicos del corticoide, y con esto sumás además mayor cantidad de efectos indeseables. Entonces, en general yo prefiero usar directamente lo que necesito con respecto digamos, a lo que es el tratamiento sistémico, es decir, uso directamente el corticoide oral. Prácticamente la pulsoterapia no la uso. Y digamos, vemos acá que en el descenso de los corticoides, si bien está mucho mejor de lo que solía estar, persiste algún tipo de actividad de la inflamación en el ojo izquierdo. Sabemos que no tiene respuesta hipertensiva. ¿Qué harían en este caso? Tenemos un cuadro asimétrico que afecta al ojo izquierdo. Corticoides perioculares y subir la dosis sistémica. Pero sí. Una de las opciones es usar corticoides perioculares. En realidad, los corticoides sistémicos ya no los necesito subir porque les estoy dando corticoide local. Esto es más para ayudarme a retirar los corticoides sistémicos que otra cosa. Entonces, le voy a dar corticoides subterorianos en el ojo izquierdo. Y para propender a seguir el descenso del corticoide oral. Y vemos que tras el descenso, vuelve a reactivar. Y persiste entonces esta inflamación del nervio. ¿Qué hacemos acá entonces?
La duración ya de la inflamación es más de 3 meses, o sea que estamos ante un cuadro que es crónico. Inmunosupresión, Vamos a dar inmunosupresión y además al mismo tiempo que corticoides, volver a subir, ¿no? hay que darle corticoides por alguna vía. Entonces, sabemos que el cuadro del lado derecho está bastante bien controlado, así que solamente vamos a probar Claro, de darle, vuelta otra subtenon en el izquierdo. correcto, le vamos a hacer una subteno en el lado izquierdo, y le sumamos mofetín fenolato 2 gramos diarios. ¿Y cada Y cuánto se puede dar corticoides perioculares? Y mira, en realidad se puede dar perfectamente cada 2 semanas. Yo en general espero un mes mínimo y hasta 2 meses, porque muchas veces el efecto completo los ves entre el mes y los 2 meses. Hay que tenerle un poco más de paciencia. Si el cuadro da para esperar, en general yo prefiero esperar entre 1 y 2 meses para ver cómo es el efecto antes de probar usar una segunda. En este caso, se hace una segunda dosis. Vemos que el cuadro está algo mejor del lado izquierdo, pero que aparece inflamación del lado derecho. Estamos ya al mes del mofetín microfenato 2 gramos. ¿Qué haríamos? ¿Tocaríamos algo del inmunosupresor en este momento? Recuerden, bueno, antes de decirlo, ¿ustedes qué opinan? ¿Hay que subir la medicación inmunosupresora o la esperamos? ¿Qué opinan? Recién hace un mes que le estamos dando. Esperamos porque tarda en hacer efecto. Muy bien. Tarda por lo menos 2 o 3 meses en aparecer el efecto, correcto. Eso por un lado, tenemos que seguir esperando el efecto del mofetín microfenolato. Pero además, al mismo tiempo, ¿qué hacemos para el ojo derecho? Y a ese le podemos dar la subtenoniana que no tenía. Correcto. Por ahí. Le podemos dar y eso fue lo que se hizo, y se espera el efecto del mofetín microfenolato. El tema es que finalmente se terminó haciendo a lo largo del tiempo 3 dosis de subtenon y aparece con inflamación ahora en ambos ojos, y pasaron 6 meses del mofetín microfenolato. Ya lo esperamos bastante al mofetín microfenolato. ¿Qué harían ahora? ¿Cuánto pasó del mofetil? ¿6 meses? 6 ¿Y meses. se puede agregar otro inmunosupresor o un...? Correcto, se puede agregar otro inmunosupresor. Muy bien. Y además, ¿qué vamos a necesitar? Y este señor ya necesita calcio, me parece. No, corticoides. Claro, vamos a necesitar Para corticoides. Claro, en este caso, usando la subtenoniana nos evitamos deplecionarle tanto el calcio de los huesos, depletarle tanto el calcio de los huesos, estoy hablando mal. Pero en este caso, el hecho de que, digamos, las haya tolerado bien, no haya tenido respuesta hipertensiva, y haya tenido un efecto inicialmente bueno para la remisión de la inflamación, nos permite seguir usándola agregándole un segundo inmunosupresor. ¿Y qué inmunosupresor usarían en este caso? Acá dicen los chicos biológicos. Correcto. Eso es hoy en día la opción. En general, yo lo que suelo usar, y esto es más o menos también lo que se aplica en general a los guidelines, es después del uso de un antimetabolito, usar un agente biológico, generalmente un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, y generalmente dentro de ellos el adalimumab, que es el que hoy en día tiene más evidencia y además tenemos la opción porque está aprobado. Entonces, se realiza una subtenoniana en ambos ojos y se indica adalimumab. Y ahí vemos, tras la administración, que si bien tenemos una atrofia retinocoroidea peripapilar, el disco está sin hiperfluorescencia, prácticamente no hay compromiso vascular, y el paciente continúa así a lo largo del tiempo, sin necesidad de corticoides y solamente con el uso de mofetín microfenolato y adalimumab y con un buen control. Por último, este caso, un poco más complejo, a los 20 años este paciente sufrió una atrofia retinocoroidea extensa del lado derecho, como si fuera una especie de serpiginosa. Le encontraron hacía 3 años atrás una vasculitis oclusiva en ojo izquierdo y lo trataron con anti-TB. Después vieron que esto no servía absolutamente para nada en el control de la inflamación vascular
y se le hizo entonces 6 meses de pulso de ciclofosfamida endovenosa mensual, junto con corticoides orales. Se realizó por la isquemia periférica panfotocoagulación, y tenía un edema macular en el ojo izquierdo que era el que estaba reduciendo la visión, más allá del daño isquémico que tenía a nivel macular también. Dado que tenía una respuesta moderada a la presión, en su momento se le hizo bevacizumab intravítreo sin cambios. Y entonces, tenemos entonces aquí vemos bien la atrofia retinocoroidea extensa, vemos las atrofias que tenía además retinocoroideas en el ojo izquierdo, vemos la oclusión vascular del lado izquierdo, acá vemos la angiografía de uno y otro lado, vemos de hecho la panfoto, si bien no es una panfoto densa, corresponde fundamentalmente a las áreas de isquemia. Vemos también la presencia del edema macular, esta hiperfluorescencia del área perifoveal. Esta es la OCT del lado derecho, donde vemos que el área foveal tiene la retina externa dañada, producto de esta atrofia. Fíjense además el adelgazamiento de la coroides. Y del lado izquierdo se observa un edema quístico, que es el que está interfiriendo con la visión en este paciente. Bueno, ¿cuál era la opción con este paciente? Lo que hicimos con este paciente fue, teniendo en cuenta que la afección era fundamentalmente hoy en día unilateral en cuanto a la mayores problemas, y que la medicación inmunosupresora no lograba controlar el edema, en este caso lo que se usó fue tocilizumab, 800 miligramos en este paciente, un paciente que tenía alrededor de 100 kilos de peso, y se usó el tocilizumab en su dosis máxima, que es de 8 miligramos por kilogramo por dosis. El tocilizumab se da en infusión endovenosa mensual. Y agregado a esto, metotrexato 15 miligramos por semana. Esto lo hicimos, por supuesto, en conjunto con el reumatólogo. Después de charlarlo, decidimos hacer esto, y como elemento inductor de la respuesta, en todo caso inductor de la remisión del edema y de la inflamación, colocamos un Osurdex en el lado izquierdo. Y entonces vemos como al mes se reduce el quiste, la agudeza visual de ese paciente comienza a mejorar, y 10 meses después, sin ningún otro tratamiento más que el tocilizumab y el metotrexato, el paciente sigue sin edema y con un buen control de su cuadro. Fíjense como dato de interés, cómo la isquemia le produjo una atrofia de todas las capas internas, mientras que la retina externa mayormente, excepto en este área, se mantiene bien conservada. Esto producto de la buena circulación coroidea a ese nivel. Pero no era respondedor a los corticoides, digo por el Osurdex. No sé, ¿le podía Correcto. poner una subtenoniana o algo de eso para ver? Lo que pasa es que a largo plazo, vos sabés que el Osurdex te dura una determinada cantidad de tiempo. El Osurdex te dura, digamos, en dosis máxima, y en realidad son, digamos, en liberación máxima te dura 3 meses. En realidad son 2 meses en liberación máxima, y hasta que cae y los otros 4 meses restantes son de liberación de baja dosis. Con lo cual el efecto total de los Osurdex en realidad son de 3 meses. Y la cantidad de corticoides libera después de esos últimos 4 meses es insignificante. De manera que al paciente lo cubrimos todo lo que pudimos con medicación antihipertensiva, y lo dejamos con eso. La subteroniana, si bien tiene aparentemente solo un 15% de respuesta hipertensiva, cuando la produce, el efecto puede durar hasta 1 año. Así que no es que es tan mínimo el problema. Con el Osurdex, vos sabés, pasaron 3 meses y prácticamente se acabó el problema de la respuesta hipertensiva si no colocas otro. Por eso decidí. Bien. Y en este caso, ¿cómo sabemos que por el TOSI o por el Osurdex fue lo de la respuesta al edema macular?
Y esto era por los Surdex. ¿Qué ha pasado los 3 meses? Doc, se corta, no sé si a otro también le pasa, pero yo no lo escucho más. Sí, sí, lo mismo. ¿Escuchás acá? Lo mismo. ¿Escuchás? Sí, pero cortado. A ver.